Vamos a ir empezando ya la clase de hoy. Ya estamos, creo que hay unos cuantos ya. Déjame que se vayan sumando, lo seguimos admitiendo. Bien, dos temas. Antes que nada, hoy hace unos minutitos les mandé una encuesta por mail. Que no es una encuesta de FIUBA, no es una encuesta que tiene que ver con nuestro curso en particular. El tema es que mi hija, siguiendo una tradición, varias tradiciones familiares, o sea, es docente y es docente en UBA, en económicas. Y una alumna de ella es docente en el equivalente a nuestro trabajo profesional. Y una alumna de ella está haciendo un trabajo que necesita, está haciendo una encuesta con alumnos que estén con la carrera avanzada. Así que por eso me tomé la libertad de mandárselas. Ante, ante todo, obviamente, les pido mil disculpas si me molesta, pero bueno, es una encuesta de 5 minutos, se la pueden hacer. Estarían dando una mano a una compañía suya de UBA de Económicas. Y si no les parece, desestímenla. Pero bueno, esa era un poco la idea. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. La clase de hoy, la idea de la clase de hoy es redondear los conceptos teóricos que ya vimos de engranes y prepararlos para la clase de mañana que vamos a hacer el trabajo práctico de dimensionamiento de trenes de engranes. Así que vamos a empezar a grabar. Vamos a empezar a grabar la clase antes de que me olvide. Ahí está, ahí estamos grabando entonces. Bueno, entonces, el diseño, el dimensionamiento de la transmisión de potencia por engranes no es un tema que esté determinado fácilmente como una ecuación de primer grado, como una incógnita, en el cual yo tengo determinadas incógnitas, tengo determinadas ecuaciones, y a partir de ahí digo, despejo las incógnitas y saco los datos. Por lo general, el dimensionamiento de trenes de engranes suele ser un trabajo engorroso, un trabajo largo, un trabajo que requiere de mucha experiencia, un trabajo que por lo general es un procedimiento iterativo en el cual uno va probando determinadas variables hasta que el resultado que uno obtiene en las ecuaciones se adecua a lo que uno necesita. Hay muchos enfoques, hay muchas formas de abordar el mismo problema, y muchas veces uno llega a distintas soluciones que son válidas las dos, o las tres, o las cuatro, o todas, y uno termina optando por la solución, o una de dos, o por la solución más económica, o por la solución que tecnológicamente a uno le parece que es mejor, o por una combinación de ambas cosas. Entonces, el procedimiento del dimensionamiento de los engranes no es, en principio, una tarea sencilla. Nosotros lo que vamos a hacer, en función de lo que ya vimos, vamos a poner un ejemplo hoy y vamos a tratar de desarrollarlo. Y aparentemente va a ser sencillo, está preparado para que sea sencillo, pero por lo general no es un procedimiento sencillo. Y de hecho, el diseño de transmisiones por engranes, que nosotros estamos viendo en una clase y un poquito, daría para hacer una materia, pues se puede hacer un libro con esto. De hecho, hay libros específicos para engranes. El procedimiento, por lo general, se realiza partiendo de datos que, por lo general, son siempre los mismos, ¿sí? Uno va a tener, en general, una relación de transmisión,
uno ya más o menos sabe de dónde viene y a dónde va. Uno, por lo general, va a tener un motor que me está generando o que me está dando una potencia mecánica, y yo esa potencia mecánica se la voy a transmitir a una máquina útil a través de un par de engranajes o a través de correas y después de un mecanismo de trenes de engranes. Los trenes de engranes habíamos visto que tienen la capacidad innata de poder generar grandes reducciones en muy pequeños espacios. Grandes reducciones en pequeños espacios, con un sincronismo muy bueno, debido a que cumplen con la ley del engrane. Entonces, los datos habituales van a ser, por lo general, entonces, la relación de transmisión, la potencia, por lo general las velocidades de entrada y de salida del mecanismo. Y nosotros, muchas veces, lo que vamos a tener que hacer es ajustar, ¿sí?, las dimensiones de los engranajes para que la relación de transmisión de los engranajes que nosotros diseñamos se adecúen a las que nosotros necesitamos, ¿sí? Si yo tengo un motor eléctrico que me está dando una potencia mecánica, ese motor eléctrico yo ya sé que tiene, en régimen, va a tener una velocidad determinada de ese motor. Y va a tener una potencia determinada que además está escrita en la chapa del motor. Y la máquina útil que termina alimentando mi mecanismo va a tener un requerimiento, permitimos a Gastón, ahí estamos, va a tener un requerimiento, ¿sí?, de una potencia determinada que va a estar ya acorde con el motor que tengo, y va a tener que tener una velocidad determinada de entrada al mecanismo de la máquina útil, ¿sí? El desafío nuestro es diseñar ruedas dentadas que puedan transmitir primero el movimiento, o sea, que puedan transmitir la cinemática, ¿sí?, es decir, todo el movimiento que yo necesito que tenga mi máquina útil. Es decir, voy a tener que poder generar que los perfiles de las ruedas dentadas que yo generé puedan transmitir las velocidades angulares que requieren la máquina útil. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tengo que diseñar cuando yo construyo mis ruedas dentadas es que las ruedas dentadas puedan no solamente transmitir la cinemática necesaria, sino que además puedan resistir, ¿sí?, las fuerzas dinámicas generadas en la transmisión de la potencia. Y para que puedan resistir las fuerzas dinámicas en la transmisión de la potencia, teníamos dos criterios dados. Teníamos un criterio en el cual considerábamos la estructura del diente, ¿sí?, la estructura del diente, ¿sí?, como si fuera una viga en voladizo, que fue el concepto que elaboró Lewis y que después nuestros amigos de ACMA, o sea, fueron perfeccionando con el tiempo, en el cual yo lo que voy a diseñar es el tamaño del ancho, o sea, del ancho que tiene que tener el diente de mi engranaje. ¿Para qué? Para que, ahí admitimos a Pedro, ahí está. ¿Para qué? O sea, para que resista a la flexión, a la flexión variable a la cual están sometidos todos los dientes del engranaje, ¿sí?, en forma cíclica. Eso por un lado. Y para eso, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar primero conocer las propiedades del material que escogí, ¿sí?, y después, en función del material que escogí y de la geometría que diseñé, ¿sí?, voy a tener que el engranaje que yo diseñé va a resistir más o menos transmisión de potencia. Eso por un lado. Ahora, ¿es el único motivo de falla el deterioro estructural de los dientes? Es decir, que fracturen los dientes. No. O sea, otro criterio de falla es el criterio de falla por desgaste. El criterio de falla por desgaste. El criterio de falla por desgaste, que está
generado con las ecuaciones de Buckingham, tiene en cuenta, además, la geometría del material, tiene en cuenta, además, la dureza, ¿sí? La dureza del material. Es decir, lo que se busca con el criterio de Buckingham es reducir lo más posible el desgaste, o sea, las picaduras que se producen por tensiones de Hertz en las caras o en los flancos de los dientes. Ese desgaste con el tiempo va a ser inevitable. O sea, todos los engranajes con el tiempo van a fracturar, o sea, van a tener fallas por desgaste. Lo que se busca es retrasarlo lo más posible o minimizar lo más posible ese tipo de desgaste, o que en la vida útil de la máquina que yo tengo, ese desgaste no influya en el funcionamiento del mecanismo. Desde el punto de vista, duro del diseño, ¿ya? Cuando uno empieza a iterar, siempre se recomienda, o sea, uno puede empezar a hacer el diseño tanto desde el punto de vista estructural, o sea, por el sistema de Lewis modificado por ACMA o mejorado por ACMA, o por el sistema de desgaste de Buckingham. O sea, ¿cuál es el tema? El tema es que las fuerzas y las dimensiones involucradas, ¿sí?, en las fracturas, ¿sí?, de la estructura son mucho más importantes, o suelen ser más importantes, que los datos dados por, o que las fallas dadas por desgaste superficial. Entonces, siempre es aconsejable, es una buena política, empezar el diseño, ¿ya?, diseñando por lo que sería, entre comillas, la fuerza bruta. Es decir, el diseño por el método de ACMA. Uno puede empezar de cualquier de dos formas. El tema es que una vez que yo hice el diseño por ACMA, y una vez que me aseguré que el diente resiste perfectamente la transmisión de la potencia, el tema del desgaste superficial después lo puedo ir mejorando con tratamientos superficiales o con tratamientos térmicos específicos. Tratamientos de endurecimiento superficial, temples y revenidos para aliviar tensiones. Puedo hacer calurizados, ¿sí?, como vimos en el ejercicio de la carrera de grupos de hace un par de semanas, pero bien hecho, ¿no?, que abarque todo, solo para la superficie. Entonces, en el ejercicio de hoy, en el ejercicio que vamos a desentrañar hoy, nos vamos a dedicar entonces a ver cómo hacemos para diseñar un par de ruedas dentadas, y vamos a tener en cuenta solamente el criterio de ACMA. Para aplicar el criterio de Buckingham, el procedimiento es absolutamente análogo, nada más que en lugar de reemplazar por las ecuaciones de ACMA, vamos a reemplazar por las ecuaciones de Buckingham, y en lugar de poner los coeficientes adimensionales y los coeficientes que se generan en el coeficiente de la ecuación, o sea, en la ecuación de ACMA, lo vamos a reemplazar en la ecuación de Buckingham. El procedimiento es prácticamente análogo. Y sí van a notar que hay muchas cosas en las cuales nosotros vamos a tomar decisiones, y hay muchas cosas en las cuales que cuando veamos que hay un montón de datos que ya están preacordados, en realidad lo que me están diciendo esos datos preacordados es que me dicen, le van a decir a ustedes, ingeniero, esto ya es así porque la experiencia nos dice que es así. Pero vamos a plantear el ejercicio. Esto que les estuve comentando, ¿sí?, está escrito de alguna forma en las primeras hojitas de este PowerPoint, que no las voy a pasar ahora porque básicamente lo que hablamos en este momento es lo que está escrito en esas páginas. Y me tomé el trabajo de escribírselos para que no solamente les quede la grabación, sino que además lo tengan escrito para que puedan leerlo y para que puedan estudiar para los parciales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos, y vamos a poner
Vamos a poner un punterito láser. Punterito láser. Fantástico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos un motor eléctrico que alimenta, ¿sí?, a una polea, ¿sí?, con una correa. Esta correa que alimenta esta polea motora, o sea, esta polea conducida de esta, pero que es la que genera el impulso o la velocidad motora al mecanismo de engranes, ¿sí?, me va a generar una velocidad angular, ¿sí?, de 800 revoluciones por minuto para este engranaje que tengo acá. De este engranaje no tengo ninguna información. Nada. Cero información tengo. La única información que tengo es que está puesto ahí. No sé qué ancho tiene, no sé cuántos dientes, no sé qué módulo, no sé nada. ¿Sí? Pero sé que tengo en este tren de engranajes, que es un engranaje simple, ¿sí?, como ustedes ya vieron, en este engranaje, un engranaje ordinario simple, ¿sí?, este engranaje ordinario simple de dos trenes, o sea, más sencillo no puede ser el ejercicio, pero para que lo comprendan. Entonces, en este tren de engranajes ordinario simple, ¿sí?, tengo acá un engranaje 1 que va a estar girando con una velocidad omega 1 igual a la velocidad de entrada, que es 800 revoluciones por minuto. Y va a salir del mecanismo del tren de engranajes, ¿sí?, transmitiendo potencia a un engranaje 2, que a su vez va a transmitir potencia a una máquina útil. La velocidad que requiere la máquina útil es de 400 revoluciones por minuto. 400 revoluciones por minuto. El tema para encontrar la cantidad de dientes exacta con las distintas velocidades que se le pueden dar, puede llegar a ser un problema complicado, ¿sí? Acá es un problema muy sencillo que hicimos, reducimos a la mitad, inclusive la cantidad de dientes van a ser pares en los dos, cosa de que a veces se recomienda que en algunos casos que sean relaciones impares o una relación par con impar, de forma tal de que los dientes no repitan siempre el mismo movimiento, pero bueno, estamos llegando demasiado fino. El tema que tenemos acá es que vamos a tener que colocar dos ruedas dentadas rectas, y de estas dos ruedas dentadas yo hay dos cosas que conozco. Conozco cuál es la velocidad de entrada, cuál es la velocidad de salida, es decir, conozco omega 1, conozco omega 2, y conozco la distancia entre centros, que acá está mal la distancia entre centros. Yo lo había modificado, pero a ver si en el otro está modificado. Sí, acá está modificado. La distancia entre centros es 120 milímetros. Bueno, después lo modificamos. Es 120 milímetros. Y también sé que la transmisión de potencia por correas tiene un rendimiento de 0,95, es decir, tiene una pérdida de 5% de potencia. Y la potencia del motor es de 10 kilowatts, es decir, de 10.000 watts. ¿Sí? Entonces, otro dato que me dan es que el diámetro de los árboles es de aproximadamente 1 pulgada, es de 25 milímetros. Este no es un tema menor, y cuando hagan trabajo práctico lo van a ver con mayor detenimiento. ¿Por qué no es un tema menor? Porque el árbol, ¿sí? O sea, vamos a admitir a Belén. ¿Por qué no es un tema menor? Porque el diámetro interior del engranaje, es decir, el diámetro al cual pertenece la circunferencia de raíz, ¿sí?, no debe estar muy cercano al árbol. O sea, ¿por qué? Porque el engranaje va a tener que estar solidario al eje ¿con qué? Con una chaveta. Y tengo generación, o sea, acumulación de tensiones, y tiene que haber una distancia razonable, ¿sí?, entre la circunferencia de raíz y la superficie del hueco donde encastra
el árbol o sea, que a través del cual gira el engranaje. Entonces, por un tema de construcción y de economía, siempre es conveniente, siempre que se puede, se busca generar dientes, engranajes con dientes normalizados. Entonces, vamos, o sea, lo que nos van a pedir es que hallemos las dimensiones de las ruedas dentadas. Y cuando decimos las dimensiones, decimos todas las dimensiones. Entendemos que, vamos a admitir a Santiago, entendemos además que el material es acero, ¿sí? Y que las propiedades de ese material o sea, las tenemos como datos. Los dientes van a ser dientes normalizados, dientes normales, no dientes cortos, es decir, que la distancia de adendum va a ser de un módulo y la distancia de dedendum va a ser de 1.25 módulos. Y para que los dientes no sean demasiado pequeños, ¿sí? Ya me están diciendo, ingeniero, mire que vamos a pedirle que el módulo, que en definitiva es lo que me termina determinando el tamaño del diente, ¿sí? que el módulo sea mayor que 2,5 milímetros. Sea mayor que 2,5 milímetros. ¿Sí? Y lo otro que me están pidiendo, también por un tema de costos, me están pidiendo, es decir, y determine también, o sea, cómo lo voy a tener que fabricar este engranaje. Es decir, si lo voy a tener que mandar a construir a la NASA, o si lo puedo hacer en el taller de acá a la vuelta que tiene una fresadora y un plato divisor. Entonces, en función de, o sea, ustedes fíjense que los datos con los cuales partimos no son demasiados, ¿sí? Bueno, a partir de esto nosotros vamos a tener que especificar 2 ruedas dentadas, ¿sí? Decir exactamente cuántos dientes tiene, qué módulo tiene, qué forma tienen los dientes, qué espesor, ¿sí? O qué ancho tiene el engranaje, ¿sí? De cada una de las 2 ruedas dentadas. Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, tenemos nuestra distancia entre centros, tenemos la relación de transmisión, ¿sí? Tenemos que la velocidad de salida sobre la velocidad de entrada es igual a omega 2 sobre omega 1, y de acá ya tenemos un primer dato, ¿sí? Que R2 es igual a 2R1, es decir, conocemos ya la relación entre los radios. Y tenemos otra ecuación más que me relaciona a ambos radios, que es la distancia entre centros. Entonces, con la relación de radios y con la distancia entre centros, ¿sí? Me queda un sistema de 2×2 de los cuales sacamos los radios primitivos de las 2 ruedas dentadas, o con la cual ya obtenemos los diámetros primitivos de las 2 ruedas dentadas. Recuerden que los diámetros primitivos son los diámetros de, no es un diámetro sencillo de medir, ¿sí? De hecho no se mide sobre la rueda dentada, pero sí es el diámetro que equivale a que las 2 ruedas, ¿sí? Se comporten como si fueran 2 cilindros, ¿sí? Como si fueran 2 cilindros de fricción que ruedan sin deslizar. Entonces, ¿por qué calculamos los diámetros primitivos? Porque con los diámetros primitivos calculamos las velocidades tangenciales, calculamos todas las relaciones que tienen que ver con nuestros engranajes. Pero a partir de estos diámetros primitivos nosotros después vamos a obtener los diámetros reales, ¿sí? Del diámetro exterior, es decir, el diámetro de cabeza, ¿sí? Del engranaje, y el diámetro interior o diámetro de raíz, que son los datos que yo tengo que darle a la persona que las va a fabricar. Vamos a seguir. Bien. Ya tenemos los diámetros primitivos. Entonces, una vez que tenemos los diámetros primitivos, nos vamos a dedicar a ver la cinemática de este engrane, de este tren de engranes ordinario simple. Entonces, con esta
con estos primeros datos, vamos a empezar a tomar ya unas primeras decisiones. Entonces, según recomendaciones de ISO, de las normas ISO, los módulos que yo puedo, entre los módulos entre los cuales yo puedo elegir, o sea, en principio el módulo puede ser cualquiera, puede ser 2,894, puede ser 5,32, puede ser cualquiera. Se recomiendan, sin embargo, en función del herramental normalizado que existe para la fabricación de ruedas dentadas, ¿sí? Que la serie de módulos, o sea, mi primera opción de serie de módulos sea la serie 1, ¿sí? En la cual los módulos van a variar, ¿sí? Como está indicado en la tabla, hasta 2,5 de medio milímetro a medio milímetro, y de 2,5 en adelante de 1 milímetro en 1 milímetro. Entonces, ya las opciones que tengo de elegir módulos no son infinitas. Las opciones que tengo son finitas, son discretas. Yo puedo elegir, entonces, como T es mayor que 2,5, puedo elegir un módulo que sea 3, un módulo que sea 4, un módulo que sea 5, un módulo que sea 6. Entonces, lo que hacemos, como la cantidad de módulos que yo puedo elegir es discreta, ¿sí? Entonces, con la ayuda de Juan Excel, hacemos una tablita. Antes de hacer la tabla, recordamos además que las medidas normalizadas que tiene el diente, va a ser que si esta donde tengo acá marcado el paso circular, si esto donde tengo acá marcado el paso circular, ¿sí? Es la circunferencia primitiva, y si esta que está acá es la circunferencia, esta que está acá abajo es la circunferencia de raíz, esta es probable que sea la circunferencia de base. Entonces, si esta es la circunferencia primitiva, la distancia o la altura del diente desde la circunferencia primitiva hasta la circunferencia de tope o de cabeza, ¿sí? Es la altura de adendum, que en algunos libros la ponemos como K, en otros como A, ¿sí? Entonces, esta altura, ¿sí? Lo que sí, la llame como la llame, lo que sí sé que para un diente normal, común, ¿sí? Es de un módulo, ¿sí? Es decir, que si yo elijo un módulo de 3, esta altura es 3. Si elijo un módulo de 4, esta altura es de 4. 5 y así sucesivamente. La altura de edendum, o en algunos libros aparece como W, en otros aparece como L. Bueno, la altura de edendum es 1.25 m, o sea, un módulo .25, un módulo y cuarto, ¿sí? Para los dientes normalizados, ¿sí? Y lo que sí decimos es que el huelgo, que es lo que suele ser o se puede generar, o sea, donde se hace la entalla, para que el diente no termine en forma abrupta y que genere demasiadas tensiones, va a generar tensiones, pero mucho menos así. Entonces, donde se hace en inglés se dice el fillet, que es un radio de acuerdo, donde tiene este radio de acuerdo, esta altura, por lo general, esta altura suele ser de 0,25 módulos. Lo que sí es que la altura total del diente va a ser de 2,25 módulos, ¿sí? Es decir, sumando el dedendum más el adendum. Por esto, fíjense que el tamaño del diente está directamente relacionado con el módulo. Vamos a seguir. Fantástico. Entonces, yo sé que el módulo que tengo que elegir tiene que ser mayor que 2,5, y sé además, por definición de módulo, que D1 sobre Z1, es decir, el diámetro primitivo del engranaje 1 dividido su cantidad de dientes, ¿sí? Tiene que ser igual a la cantidad, o sea,
obviamente tienen que ser iguales los módulos de ambas ruedas, si no, no cumplirían la ley del engrane. Entonces, D1 sobre Z1 va a ser igual a D2 sobre Z2. Entonces, como D ya lo tengo, ¿sí? Como D1 y D2 lo tengo, ¿sí? Entonces voy a ver cómo varía la cantidad de dientes en función del módulo que yo adopte. Cómo varía la cantidad de dientes en función del módulo que yo adopte. Entonces, ya vemos que con un módulo igual a 3, no podría ser factible. ¿Por qué? Porque con un módulo igual a 3, la cantidad de dientes que me da es una cantidad de dientes fraccionarios. Y yo, uno de las consignas que tengo que tener es que la cantidad de dientes que tiene mi engranaje tiene que ser un número entero. Entonces, vamos a ver qué pasa con 4. Con 4 ya tengo un número entero. Con 5 tengo un número entero. Con 6 no. Con 7 no. Con 8 también tengo un número entero. Pero, ¿qué estaría pasando? Fíjense, la cantidad de dientes que ya tengo con un módulo de 8, ¿sí? Incluso con un módulo de 5, son cantidades de dientes que son relativamente pequeñas. 16 dientes todavía están en el límite entre de los engranajes que pueden llegar a tener interferencia o no en su fabricación. 10 dientes definitivamente me va a generar interferencias, o sea, la fabricación de engranajes con 10 dientes va a necesitar sí o sí un tratamiento especial para corregir interferencia. Voy a tener que tener un dentado corregido que requiere una tecnología más precisa, más precisa y más ajustada, ¿sí? Es una tecnología más cara de fabricación que si tuviera que ser un engranaje de 20 dientes, por ejemplo. Entonces, ya tengo 3 candidatos posibles, el último ya lo descarté, ¿sí? Es decir, que de toda la tabla, de todas las, en principio, infinitas posibilidades que tenía, me quedaron nada más que 2 posibilidades. Nada más que 2 posibilidades. ¿Sí? Yo elegí la primera, ¿sí? Que me va a generar dientes un poco más chicos, ¿sí? Y una mayor cantidad de dientes me asegura, o sea, si bien tiene más más trabajo, o sea, el fresado, si fuera la tecnología a usar, tiene más trabajo y tiene un poquito más de asombres para un poco más de costo ahí, sí me asegura un funcionamiento más suave, ¿sí? Que si tuviera menos dientes. Me va a asegurar que voy a tener menos impactos y la carga, por lo general, va a estar repartida entre más dientes. Entonces, a partir de estas consideraciones, yo ya adopto la cantidad de dientes estándar que va a tener mis 2 ruedas dentadas. Ya calculé que Z1 va a tener 20 dientes y que Z2 va a tener 40 dientes. Bien, vamos avanzando, pero todavía no tenemos, o sea, como decía un viejo futbolista, no hemos ganado nada todavía. Vamos a admitirlo, Pedro. Ahí está. Entonces, una vez que determinamos la cantidad de dientes, ya determinamos el módulo, la cantidad de dientes, avanzamos un montón ya. Pero todavía no tenemos un panorama demasiado claro, ¿no? Así que vamos a seguir avanzando. Entonces, lo que sí me va a interesar ahora es calcular las circunferencias que sí puedo medir con un calibre.
¿sí? La circunferencia primitiva no la puedo medir directamente, pero la circunferencia exterior sí la puedo medir, y la circunferencia interior, o de raíz, también la puedo medir, ¿sí? Entonces, a partir de que yo conozco el diámetro primitivo, tanto de mi engranaje 1 como de mi engranaje 2, ¿sí? Yo ya voy a calcular la altura de los dientes. Y acá ya sale una primera observación. Fíjense que la altura de los dientes de ambas ruedas es igual, ¿sí? No es que en la rueda más pequeña tengo dientes más chicos que en la rueda más grande. No, el tamaño de los dientes es el mismo, ¿sí? 2.25 módulos. En nuestro caso, 9 milímetros. Entonces, con esta altura de diente, yo ya puedo calcular, ¿sí?, cuál va a ser el diámetro exterior, ¿sí?, o el diámetro de cabeza o diámetro de tope, según el libro que lean, ¿sí? El diámetro de cabeza va a ser, entonces, el diámetro primitivo más 2 veces la altura de adendum. Es decir, va a ser el diámetro primitivo más 2 módulos. De esta forma tengo el diámetro exterior para la rueda 1 y el diámetro exterior para la rueda 2. Y hago lo mismo con los diámetros interiores. Acá el copy-paste me salió mal, acá va un menos, ¿sí? Acá va un menos, aquí, después lo vamos a corregir, acá va un menos. El diámetro interior va a ser el diámetro primitivo menos 2 veces el módulo. Y con esto sacamos el diámetro interior, ¿sí?, o diámetro de raíz para el engranaje 1 y el diámetro interior de raíz para el engranaje 2. Verificamos también que el diámetro interior es bastante mayor que el diámetro de largo, que es 25 milímetros. Si esto no fuera así, deberíamos recalcular las variables que tenemos, ¿sí? Vamos a seguir para adelante. Bien. Perdón, Sí. ¿Hola? Diapositiva anterior. Diapositiva, sí. O sea, vos habías elegido el m igual 4 y después saltaste con un m igual 5. No, ¿por qué? Ahí en la cuenta esa de arriba. Es 1.25. 1.25 por 4 da 5. Dale, listo. Listo. Está todo fríamente calculado, como decía mi amigo el Chapulín Colorado. Seguimos. Bien. Nosotros veníamos hablando desde hace bastante de que las velocidades tangenciales medidas sobre las circunferencias primitivas de los engranajes era importante, y era importante porque básicamente en función de la mayor o menor velocidad tangencial que tienen nuestras ruedas dentadas, voy a tener, en función de la mayor o menor velocidad angular que tenga, o la velocidad tangencial que tengan nuestras ruedas dentadas, voy a tener que ajustar la tecnología de fabricación. Si yo tengo velocidades tangenciales muy altas, voy a necesitar una tecnología superior, una tecnología realmente con una calidad extrema de fabricación. Y esas tecnologías, ¿sí?, que se generan con fresas madres, con muchísima precisión, y que suelen tener las terminaciones suelen ser rectificadas, ¿sí? Son fantásticas porque permiten una velocidad tangencial enorme, pero tiene un costo que es 7, 8, 10 veces más superior al de una fabricación con fresadora, ¿sí? También es cierto que con fresadora
la velocidad tangencial que tengo es muy limitada. Entonces, ya recién la clase pasada, la clase anterior a la pasada, o sea, vimos cuáles eran las relaciones que había entre las velocidades tangenciales y las tecnologías de fabricación, y vimos que había un factor, o sea, un factor dinámico, dimensional, que se llama K sub B, que es el factor dinámico de velocidad, ¿sí?, que se determina en forma experimental, en función de las velocidades de fabricación y en función de la tecnología de fabricación. Vimos las curvas, ¿sí? En el práctico seguramente van a tener una tabla parecida a esta, entonces para conectar lo que vimos en la teoría con lo que van a ver en la práctica, fui a buscar esta tabla. Además, la que vimos en la teoría, las velocidades estaban en pies por minuto. O sea, acá tenemos, o sea, el K sub B lo tenemos expresado en metros por segundo. O sea, la velocidad en esta forma está expresada o sea, el factor es adimensional, pero la velocidad está en metros por segundo. Entonces, nos fijamos que para velocidades de hasta 5 metros por segundo, podemos utilizar fresadoras. Alguien me puede decir, Carlos, si la velocidad que yo tengo es de 1 metro por segundo, ¿no puedo usar una máquina de generación con fresa madre? Sí, más vale. O sea, lo que yo estoy determinando acá es la tecnología mínima de fabricación. O sea, lo que yo estoy diciendo es que desde el punto de vista tecnológico, si mi tren de engrane va a estar trabajando en estas condiciones, con fabricarlo con una fresadora es suficiente. Ahora, si vos, por una cuestión de calidad tuya, o por una cuestión de cómo vos definiste calidad en función de tus clientes, vos decís, voy a fabricar con fresa madre y con los dientes rectificados, es una decisión tuya, pero desde el punto de vista técnico, hubiera bastado fabricándolo con una fresadora, hubieras cumplido con los requisitos técnicos que vos necesitas para que ese funcione adecuadamente. Entonces, haciendo la cuenta de la velocidad tangencial, ¿sí?, que lo puedo hacer con cualquiera de las dos ruedas, ¿sí? Yo elegí la rueda 1, me da 3,35, o sea que estoy dentro del rango de fabricación con fresadora, o sea, que puedo fabricarlo con una fresadora, ¿sí? Y ya me adelanto, ya que lo tengo acá, y ya calculo el KB, ¿sí?, que me da un valor de 0,621, que es un valor normal, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Bien, entonces, desde el punto de vista cinemático, ya calculamos todo lo que necesitábamos calcular. Desde el punto de vista cinemático, ya calculamos todo lo que necesitábamos calcular. ¿Qué es lo que me va a faltar determinar ahora? Me va a faltar determinar, ¿sí?, una dimensión más, que es el ancho de la cara del engranaje, para asegurarme de que el engranaje puede transmitir toda la potencia, ¿sí?, que está, a la cual está siendo sometido. Entonces, lo primero que hago es decir, bueno, ¿cuál es la potencia N1? Es decir, la potencia que yo tengo en el eje 1, en el eje que está solidario al primer engranaje. Que yo lo dibujé acá abajo, separadito del grande, ¿sí? Entonces, la potencia que tengo en este brazo, en este engranaje, va a ser N1. Este N1 no son los 10 kilowatts que tenía el motor. Pues recordemos que el motor llegaba al árbol del engranaje mediante una transmisión por poleas que tiene un rendimiento de 0,95. O sea que de los 10 kilowatts del motor, al eje motor
1, del engranaje 1, me llegan 9,5 kilowatts o 9.500 kilowatts o 9.500 watts. ¿Sí? Entonces, yo sé que esta potencia, ¿sí?, va a ser igual al momento torsor por la velocidad angular. Como el momento torsor es la fuerza tangencial que tengo acá abajo, esta que estoy marcando acá, es la fuerza tangencial por radio 1, fuerza tangencial por radio 1, que también va a ser igual a la fuerza tangencial por el radio 2, ¿no? Que, o sea, que igual va a ser igual a la fuerza tangencial que recibe el engranaje conducido. Entonces va a ser fuerza tangencial por R1 por omega 1. ¿Sí? O lo que es lo mismo, la fuerza tangencial por la velocidad tangencial que ya la calculé. ¿Sí? Despejando de esas ecuaciones, sacamos que la fuerza tangencial me da algo así, un poquito menos de 3 kilonewtons. Un poquito menos, o sea, 2.800 y pico de newtons. Que es una fuerza importante, ¿no? Bien. Entonces, vamos a plantear el modelo de ACMA para flexión variable. Nosotros habíamos visto en la clase de dinámica de engranes que el modelo de ACMA lo que hacía era calcular las tensiones en la base del diente, donde teníamos la tensión máxima según el gráfico que teníamos de sólido de igual resistencia, ¿sí? Si trazamos la parábola de igual resistencia, el valor máximo lo teníamos en la base del diente. Entonces, la tensión en esa base del diente tenía que ser menor que la resistencia. En función de esto, ACMA, ¿sí?, publica, y acá lo tengo con el paso en lugar de con el módulo, como lo usamos nosotros, porque esto está hecho para unidades inglesas. Acá ya tengo la expresión de ACMA hecha para nuestras unidades, en el cual tenemos algunos valores, algunos valores que ya conocemos, ¿sí? Tenemos la fuerza tangencial, ¿sí? La fuerza tangencial que ya la calculamos. Tenemos el módulo, que también ya lo determinamos. J es el factor geométrico. El factor geométrico incluye el factor de Lewis, que incluye concentración de tensiones, o sea que es la modificación del factor de Lewis hecho por ACMA, ¿sí? Lo vamos a calcular. Por eso lo puse acá en azul, en celestito, ¿sí? Lo vamos a calcular, ¿sí? Este factor geométrico es una función de ¿qué? Es una función de la cantidad de dientes del engranaje motor, la cantidad de dientes del engranaje conducido y del ángulo de presión. El factor dinámico lo calculamos y tenemos un montón de datos más, que vamos a tomar como datos, pero que nosotros tenemos que saber que si el engranaje lo tenemos que calcular, los engranajes los tenemos que calcular nosotros por nuestra propia cuenta, tenemos que tener o una de dos, o tener un equipo de gente que tenga experiencia y que me diga, mirá, para este tren de engranes es conveniente que el factor de vida valga 1,2, que el factor de sobrecarga valga tanto, y darle distintos valores que son experimentales, que vienen, o sea, que son empíricos y que devienen de la experiencia, en el cual uno dice, che, en estas condiciones usamos este tipo de valores. Y alguien me puede preguntar, Carlos, cuando nosotros planteamos la igualdad, o sea, esta inecuación entre sigma y resistencias, una de las cosas que pusimos fue un factor de seguridad. Un factor de seguridad. Que nosotros acá no lo pusimos.
y acá no está incluido. ¿Está? ¿Y por qué no está incluido? Pues nosotros lo que vamos a estar calculando, o sea, si el factor de seguridad yo lo pondría o lo determinaría, ¿sí? En función de si yo ya tuviera todos los datos, ya tuviera las dimensiones y estuviera verificándolo. ¿Sí? En este caso no es el caso en el cual estoy verificando, y además de esta forma obtengo el valor mínimo, o sea, si ustedes se fijan acá yo marqué en amarillo, ¿sí? El único dato dimensional que me falta para determinar el tamaño de mis ruedas dentadas, que es el espesor de la rueda dentada. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo acá es decir, bueno, en función de datos que me da la experiencia, adopto todos los valores que están en verde, los adopto, ¿sí? En función de datos que me da la experiencia. Si yo no tuviera estos datos, ¿qué es lo que debería hacer? Debería ir jugando con las condiciones de cada uno, plantear las ecuaciones, resolverlas, ¿sí? E ir verificando que se cumplan esta ecuación, como nosotros queremos, eventualmente poniéndole un factor de seguridad, y en función de los datos que voy teniendo, ir ajustándolos e ir iterando hasta que obtengo, ¿sí? Valores de esta ecuación que a mí me satisfagan. Como el objetivo de este ejercicio es que ustedes tengan el conocimiento, pero es resolverlo y ver un par de cuestiones más, ¿sí? Entonces, estos datos que están en verde se los damos como datos, pero tengan en consideración que no siempre son datos y que muchas veces van a ser parte de un proceso de iteración. ¿Sí? Muchos de estos factores que están acá, de muchos de estos factores, dependen de decisiones de diseño, ¿sí? Que nosotros ya estamos adoptando por ustedes, ya estamos dando cocinadas, ¿sí? Pero no siempre es así. Por lo general, para lo que son ejercicios que hacemos en la materia mecanismos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Estos datos que están en verde, por lo general, son datos que tenemos, ¿sí? O sea, no recuerdo nunca haber tenido ejercicios en el cual estos datos no se los digamos. Vamos a seguir, vamos a ver qué pasa. Entonces, calculamos el factor J. Entonces, yo para calcular el factor J, que está acá en ordenadas, o sea, vengo acá, en las abscisas, entro con 20 dientes, que está acá, ¿sí? Y calculo J igual 0,34. Este es el gráfico que usamos en la materia habitualmente, ¿sí? Como está muy cerca del límite de escala, el 20, está justo en el tope, fui al gráfico que usamos en la clase de dinámica de engranes, ¿sí? En el gráfico que usamos nosotros en la clase de dinámica de engranes, este gráfico es un poquito más completo, ¿sí? El valor que me da es el mismo. El valor que Este gráfico es un poco más completo. Este gráfico contempla para menos, o sea, para el intervalo que hay entre 12 y 20 dientes, ¿sí? Cosa que el gráfico anterior no lo hace. O sea, pero básicamente, o sea, los valores son los mismos y el factor es adimensional, así que no joroba. Genial. Y entonces, reemplazo los valores, ¿sí? En la ecuación de ACMA. Comentario al margen. La ecuación de ACMA y los valores que recomienda ACMA no es una constante, ¿sí? Son ecuaciones las ecuaciones de ACMA, para todo lo que es dimensionamiento de engranes, van cambiando, no sé si todos los años, pero año por medio seguro, ¿sí? Y de hecho, todos los asociados a ACMA, ¿sí? Y que reciben, o sea, tiene un costo de la suscripción tiene un costo de unos $100 anuales, creo.
todos los que reciben las normas nuevas, o sea, estas ecuaciones se van modificando casi todos los años, con pequeños detalles, ¿sí? Y en función de estudios que se van haciendo todos los años, ¿sí? Por eso, cuando uno tiene que dimensionar engranajes, en serio, ¿sí? Está bueno tener todo el concepto e ir siempre conseguir la última norma ACMA disponible, que es donde tengo más experiencia volcada para la fabricación de engranajes. Entonces, reemplazando valores, ¿sí? Obtenemos que el ancho de mi engranaje, ¿sí? Calculado para la rueda 1, ¿sí? Vale 54,20 milímetros. Es decir, el ancho de mi engranaje 1 vale 54,20 milímetros. Ahora bien, fíjense esto. Yo acá puse un J, que es 0,34. Ahora, J depende, y vamos a ver lo que hace más fácil todavía. J depende de la cantidad de dientes de un engranaje con respecto al otro. Si yo tomo como referencia el engranaje 2, el engranaje 2 tiene 40 dientes. Si yo voy hasta los 20 dientes aproximadamente, voy a tener un J de 0,43 más o menos. Opa. Y si yo reemplazo este 0,43, me olvidé la coma acá, si yo reemplazo este 0,43 en la formulita de ACMA, el valor que obtengo del engranaje, ¿sí? Es menor. ¡Oh, caramba! ¿Qué hago entonces? ¿Dejo el engranaje 2 con el diámetro B 42,86? ¿O adopto un ancho uniforme para los dos? ¿Qué les parece a ustedes? Y si lo estoy preguntando, no me dejen colgado. ¿Qué les parece? ¿Tomo un ancho uniforme de cara para los dos engranajes o dejo este con el engranaje con el ancho óptimo y este con el ancho óptimo? Tengo un montón de chicos listos en clase. A ver, alguno que me diga qué le parece. Bien. Tomo los dos anchos como el mayor. ¿Qué pasaría si yo tomo para uno, acá está recontra exagerado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo acá tomo 42,86 y acá tomo 54? ¿Sí? La parte que no está en contacto del engranaje 1 actúa como si el ancho fuera de 42,86, no de 54. ¿Sí? La parte activa del diente, que está sometida a flexión, ¿sí? Es mucho menor que la requerida, ¿sí? Además que el montaje va a ser deficiente y un montón de cosas. Entonces adopto para los dos por lo menos, el ancho de cara mínimo que va a ser de 54,20. De esta forma me garantizo de que cumpla con los requisitos de transmitir toda la potencia según ACMA. ¿Sí? Así que hasta acá llegamos hoy. Hasta acá llegamos hoy. No, está bien, con esto es suficiente. ¿Alguna consulta de lo que vimos?
¿No hay consultas? Vamos a... Bueno, entonces, si no tenemos consultas, si no tenemos consultas, hasta acá llegamos, chicos. Cualquier duda, me preguntan por mail y mañana tenemos la clase del TP de árbol, que va a ser bastante divertida. Así que basta por mí, que tengan buenas noches.